Muy bien, hermanos, como había quedado, vamos a comenzar un ciclo de predicaciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy es la primera y estaremos viendo la introducción de la carta, los primeros 9 versículos. Hay que decir que esta carta es una carta de consejos prácticos, donde trata problemas reales que tienen las iglesias, problemas habituales. Si no tuviéramos esta carta, en el Nuevo Testamento ignoraríamos muchas cosas de cómo se resuelven situaciones en las iglesias. Es una carta fundamental para lo que se llama la eclesiología, la teología de la iglesia, sobre todo en el aspecto práctico, porque tenemos Efesios, que es teología de la iglesia, pero en el aspecto más teológico, más profundo. Así que es importante, sobre todo porque es una guía para cada uno de nosotros y es una guía para la iglesia. Somos conscientes de la situación en la que vivimos nosotros como iglesia local, como Pablo va a dirigir su carta a una iglesia concreta. Lo vamos a leer y vamos a dar lectura al texto bíblico. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Les recordé o les pedí el pasado domingo que fueran leyendo la historia en el libro de los Hechos de cómo fue fundada la iglesia de Corinto, y aparece este hermano Sóstenes, que era uno de los principales de la sinagoga. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación o la revelación, porque la palabra que está aquí es la misma que Apocalipsis, de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin. Si estamos firmes, ¿quién hace que estemos firmes? Él. Amén. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, es una introducción en dos partes, un saludo inicial y después una serie de reflexiones. Y esta introducción tan positiva viene a decirles a los corintios, porque después Pablo va a responder a unas preguntas y también a unas situaciones que se daban en la iglesia, y en algún momento va a tener que decir palabras un poquito serias. Pero antes les recuerda que lo que somos hoy no lo somos por nosotros mismos, y que lo que tenemos hoy lo tenemos por gracia.
Es decir, nada es de nosotros, todo es de Dios. Por eso esta predicación la titulo así: nada de nosotros, todo de Dios. Amén. Pues no perdamos la perspectiva. No perdamos la perspectiva. Porque si algo bueno tenemos, viene de Dios. Y todo lo sobrante viene de nosotros. Lo que sobra, pues ya saben, sobra. No merece la pena conservarlo. Lo que Dios nos ha dado es un tesoro. Así que hay un saludo personal, versículos del 1 al 3, y una declaración preparatoria para la exhortación. Es una llamada de atención, ¿verdad? Para que nos preparemos a todo lo que el apóstol va a enseñar a su iglesia. Recordad que esta es una iglesia que fundó él con otros, pero fue fundador de esta iglesia. Y la carta da respuesta, como ya lo he dicho, a unas informaciones que le habían llegado por medio de una familia, de un tal Cloé. Y esas informaciones eran ciertamente alarmantes. Y después también un número de preguntas que la propia iglesia había formulado. Y por eso la carta va a tratar de las divisiones, de los personalismos, es decir, de la madurez espiritual. Va a hablar de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del mundo. Va a hablar del ministerio. Va a hablar de la inmoralidad, pero no fuera, que eso ya se sabe que ahí está, sino inmoralidad en la iglesia y cómo tratarla. Va a hablar del matrimonio. Va a hablar de la idolatría y de las relaciones de los creyentes con los paganos. Va a hablar del culto cristiano, y ahí se engloba una serie de cosas, los dones espirituales, etcétera, la comunión o la Eucaristía, y va a hablar de la resurrección. Y también va a hablar de economía, fíjense. Eso es lo bueno de predicar sobre series de mensajes, porque hablamos de todo. Hay temas que a veces uno como que trata de esquivar porque son complicados, son de debate, y el predicador normal pues no quiere meterse en esos líos. Pero los pastores tenemos que predicar de todo el consejo de Dios. Tenemos la obligación de enseñar a la iglesia sobre todos los temas, aunque algunos sean incómodos de tratar. Y es lo que se va a ir tratando y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie, ¿verdad? Que vamos a ir, no vamos a ir siguiendo el texto exactamente versículo a versículo, pero vamos a ir tomando los temas que se van considerando, y en una manera fácil, lógica. Por ejemplo, el próximo día, en los textos que siguen hablan de las divisiones, pero como después en el capítulo 3 vuelve a tratar de las divisiones, pues lo dejaremos para cuando llegue el capítulo 3. Y pasaremos al tema de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del mundo, y así iremos escogiendo los temas. Digo esto para prepararnos, introducirnos a cómo va a ir la cosa. El contexto: la iglesia de Corinto era una iglesia en medio de una sociedad que se parece, aunque hace 20 siglos que nos separan, ¿verdad? Sí, 20 siglos. Es una sociedad que se parece mucho a la nuestra, una sociedad próspera económicamente. Nosotros a veces nos quejamos de las carencias que tenemos, pero si comparamos con buena parte del mundo, somos privilegiados. Nos quejamos de la seguridad social, porque hay que esperar por esto, pero vete a determinados países y verás cómo te mueres rápidamente, ¿verdad? Porque te abandona, y cualquier cura necesita mucho dinero. Aquí, gracias a Dios, tenemos seguridad social y tenemos tantos y tantos avances. Nosotros somos ricos. Los que acuden a los contenedores de basura aquí son ricos comparados con los que acuden a los estercoleros, ¿verdad? Que yo lo he visto en determinado país, que no quiero decir de lejos de aquí, y no quise hacer una foto porque me daba
vergüenza, iba con un pastor y estaban allí los montones de basura echando humo y allí una multitud de personas rebuscando, ¿verdad?, para encontrar algo. Yo no sé, que a veces objetos o yo no sé si comida. Aquí va un señor de estos que han aparecido en programas en la televisión, se va por la noche al contenedor del supermercado y allí están envasaditos, ¿verdad?, los productos que se los lleva, y tiene yogures, tiene jamón de York, tiene jamón del otro, tiene de todo, ¿verdad? Es una pena que uno tenga que acudir a un contenedor, pero hasta los mendigos de aquí son ricos comparados con otros en otros mundos. Entonces, esta sociedad corintia era una sociedad rica, próspera. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy bien ubicada entre dos mares, ¿verdad? El mar Egeo y el mar el Adriático. Y entonces los barcos que llegaban por un lado con mercancías podían pasar rápidamente al otro mar para seguir viaje hacia Roma. Y era una sociedad multicultural como la nuestra. Aquí en la iglesia tenemos varias nacionalidades, distintas etnias, ¿verdad? Como allí. Una sociedad hedonista, es decir, que prevalecía el placer, materialista, una sociedad pagana, como la nuestra. Y una sociedad que se creía sabia. Se creía sabia. Por eso Pablo va a tratar el tema de la sabiduría. Y comienza con un saludo, y es un saludo doble. Nosotros no nos damos cuenta, porque nos parece una fórmula. Gracia y paz a vosotros. Pues mira, Pablo juntaba ahí el saludo a los griegos, gracia, y el saludo a los hebreos, paz. ¿Cómo se saludaban los hebreos? Shalom. Y a los otros, los griegos, karieim, que significa eso, gracia, bendición, prosperidad. Y Pablo saluda a la iglesia de ambas maneras, porque era una iglesia mixta, compuesta de gentiles y de judíos. Y ahí están los líos muchas veces, que cuando tenemos tantas culturas, tantas tendencias, tantas maneras de entender la vida y de concebir ciertas cosas, pues a veces hay problemas. Quiero en primer lugar fijarme en palabras. Palabras que Pablo menciona. Y lo primero es decir que es una carta, una introducción positiva y amistosa. Y a lo largo de la carta Pablo va a estar entrando en determinados asuntos que son conflictivos, pero lo va a estar haciendo con amor, con aprecio. Nunca, ¿verdad? Nunca, y la corrección del Señor nunca viene de manera de reproche, de humillación. Nos tenemos que humillar nosotros, pero no es Dios el que nos humilla, el que nos machaca, el que nos trata mal. Y Pablo lo va a hacer con cariño, con aprecio. Primero, si os habéis dado cuenta cuántas veces se menciona a Dios o a Jesucristo. 2, 3, 4, unas pocas. Porque Él es nuestro centro. Recuerdo cuando traducía ese libro sobre la adoración, que a mí me ha sido de mucha bendición, me ha enseñado mucho. Que hablaban es un libro muy experimental, de cuántos cultos a veces acude uno y a lo largo de todo el culto no aparece el nombre de Jesucristo por ningún sitio. Se mencionan muchas cosas, pero el nombre de Jesucristo aparece poco, o el del Espíritu Santo aparece poco. Incluso a veces el nombre de Dios. Entonces es fundamental. Este es un lugar donde el centro de atención y el centro de acción y el centro de oración y el centro de todo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así tiene que seguir siendo. Que siempre el Señor sea nuestro centro, no nosotros, el Señor. Cuando el Señor es el centro de la vida es equilibrada, la vida cristiana. Cuando el Señor es el centro de la iglesia,
la iglesia también es equilibrada, porque nadie predomina más allá de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Entonces, va a asentar ese principio de que todo lo bueno que tenemos, como dice Santiago, todo bien preciado viene de lo alto. Amén. Es que se nos olvida. Por eso Pablo lo repite. Por eso aquí se predica sobre este tema, porque se nos olvida. Y pensamos que muchos de los bienes que tenemos provienen de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestros carismas, de nuestras, yo qué sé, de lo nuestro. Pero es que de lo nuestro no es nada que Dios considere valioso. Dios considera valioso nuestro corazón, un corazón abierto, un corazón rendido. Eso sí es valioso para Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque el corazón en sí es válido? No, sino porque ese corazón es receptivo. Es capaz de recibir la gracia de Dios, de recibir su amor y también de reflejarlo a los demás. Entonces, palabras como llamamiento, es una palabra que se repite varias veces, de varias maneras. Llamado a ser apóstol, llamados a ser santos. Iglesia, ya la misma palabra iglesia implica una asamblea convocada. Eclesia. Algunos manipulando, haciendo una etimología un poquito básica, dicen los llamados a salir fuera y lo identificamos, ¿verdad? Salir fuera del mundo. No, eclesia significa una asamblea convocada, ¿vale? Y la iglesia es una asamblea convocada. Dios nos convoca aquí, pero es que Dios nos ha convocado allá, a ir a su presencia, a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados. Y el llamamiento es algo muy importante en la doctrina eclesiológica y en todo tipo, en la doctrina general. ¿Por qué? Porque si somos salvos es porque el Señor nos ha llamado mediante la predicación. Amén. Y nosotros hemos respondido. Si Dios te ha dado un ministerio es porque Él te ha llamado a ese ministerio, no porque tú hayas ansiado ese ministerio. No porque tú creas que ese es tu ministerio. Es Dios el que llama. Pablo era apóstol porque Dios lo llamó a ser apóstol, no porque él quiso ser apóstol. Y lo que cada uno de nosotros seamos en el Señor es porque Él nos ha llamado. Y no quieras hacer aquello a lo que Dios no te ha llamado porque no te irá bien. No funcionará. Habla de la voluntad de Dios. De nuevo, todo de Él, nada de nosotros. El Padre nuestro, oración del Señor que se dice en inglés, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Entonces nuestro deseo, nuestro mayor deseo, tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Pablo en Romanos dirá que la voluntad de Dios es lo bueno, lo correcto, lo perfecto, lo agradable. Y si quieres ser feliz, adapta tu vida a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como se nos han enseñado temas de la oración, un poquito así, creemos que nosotros podemos hacer que Dios se adapte a nuestra voluntad. Es más, hay incluso doctrinas que dicen que nosotros ordenamos a Dios y lo que nosotros le ordenamos a Dios, Dios lo hace. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cómo vas tú a ordenar a Dios que haga? Es Dios el que te ordena a ti que hagas su voluntad. Habla de la gracia y habla de la paz. Y en el Señor tenemos todo por gracia. Y la paz de Dios, como dice, que sobrepuja todo entendimiento, gobierne vuestros corazones.
Entonces la paz que tiene el cristiano, si es la paz de Dios, si es el fruto del Espíritu, hace que uno mantenga la calma, hace que uno, porque yo una vez, bueno, un pastor que ustedes algunos conocen, Guillermo Prein, amigo mío, continuamente intercambiamos saludos y cosas, tiene un problema que es del Barça. Pero dijo en una reunión de pastores, ¿verdad?, que un pastor nervioso es muy peligroso. Y yo diría que cualquier persona nerviosa es un peligro. ¿Por qué? Porque no va a reaccionar conforme a la racionalidad, sino conforme a los impulsos. Un conductor nervioso, ustedes saben, si vas al lado de un conductor nervioso lo pasas muy mal. Mucho miedo. Y cuando puedes te bajas del coche. ¿Verdad? Entonces, no nos pongamos nerviosos, inquietos, afanosos. ¿Por qué? Porque lo que hay que mantener es la paz. La paz de Dios, el shalom de Dios. Habla de riqueza y de prosperidad, enriquecidos en todo. Habla de dones espirituales, de carismas, de conocimiento. Habla de firmeza, de fortaleza. Habla de fidelidad, resaltando desde luego la fidelidad de Dios. Pero todas estas son palabras que están ahí incluidas. Fíjate qué riqueza en una simple introducción. En una presentación de una carta que después va a estar escribiendo sobre temas diversos. Y habla de la comunión con Cristo, con Dios. Y si hablamos de comunión, también hablamos de comunión entre nosotros. Y por eso estamos celebrando hoy la comunión. La mesa del Señor, la Eucaristía. Ahora vamos a fijarnos en la iglesia. Cuando Pablo habla de la iglesia aquí, está hablando de algo más que de una abstracción, es decir, de algo abstracto, genérico, que está en todas partes y ninguna. Habla de la iglesia con concreción. Por un lado, dice la iglesia que está aquí, en Corinto, o allí en Corinto. Nosotros estamos en una iglesia aquí en Sevilla, en La Negrilla. ¿Amén? ¿Lo sabes? Sí, sí. Pero todo lo que sabemos se nos olvida muchas veces. Todo tiene significado. Dios te ha colocado en un lugar. La iglesia está compuesta por santificados. ¿Qué significa eso? Gente mística, el misticismo no es santidad. ¿Cómo se llama? Los monjes y todo eso que se retiran. El ascetismo no es santidad. Es más, el ascetismo es una filosofía pagana de los griegos y de los hindúes y de los quienes sean por ahí, pero el ascetismo lo promovía el grupo, ¿verdad?, de los filósofos, de determinados filósofos en contra de los epicúreos, que eran los que decían hay que disfrutar de la vida, y los otros decían no, hay que carecer de la vida, hay que dormir sobre el suelo, hay que hacer esto, ¿verdad? No me acuerdo del nombre ahora mismo, se me van las palabras, pero santificado significa consagrado a Dios. ¿Y sabe lo que significa consagrado a Dios? Que Dios es el que manda en tu vida, que Él es Señor de tu vida, que tú estás apartado para Él. Eso es santificado. Por eso dice la palabra, y lo va a decir después en el capítulo 6, no sois vuestros. No. Hoy la filosofía que predomina ahí afuera es que tú eres dueño de ti mismo, que tú eres dueño de tu cuerpo y que nadie tiene por qué meterse en lo que tú hagas con tu cuerpo. Pero esa no es la filosofía de Dios, porque la filosofía de Dios dice que tú y que yo
no nos pertenecemos simplemente porque alguien nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado, nos rescató de la condenación, nos rescató de todo eso que era perdición, pagó por nosotros y ahora nosotros le pertenecemos a Él. ¿Qué ocurre? Que Él no es un dueño tiránico, déspota, como los que solían tener esclavos. Él es un dueño que nos trata con libertad. Somos de Él, pero somos de Él si queremos. Y si no queremos, pues nos vamos y le damos la espalda. Somos libres, que la libertad no es solamente una palabra de esas, de las gordas que hay por ahí, que se proclaman, pero que es mentira. La libertad es la real. El Señor nos ha hecho libres, nos ha consagrado a Él, por eso somos santificados. Dice con todos, y aparece la palabra todo unas pocas de veces. Pero el con todos es muy interesante, ¿verdad? Dice, llamados a ser santos, pero no por tu cuenta. No es por tu cuenta. Es con todos. Y esto es muy importante, porque el cristianismo es una fe comunitaria, es una fe personal, por supuesto, porque primero te tienes que convertir tú, pero después tienes que salir de tu individualismo, de tu personalismo e integrarte en el todo, con todos. Y dice algo más, ¿verdad? En todo lugar. En todo lugar. A veces uno piensa, bueno, me voy de aquí porque aquí tengo problemas y me voy a otro lado. Pero la iglesia de Jesucristo está en todo lugar. Por eso tomamos la comunión y hoy, domingo, miles de iglesias alrededor del mundo toman la comunión y estamos todos participando del mismo Cristo. Y también se nos olvida. Y nos vamos y pensamos que en otro lugar ya no tenemos problema, que ya estamos liberados de nuestra iglesia problemática, de nuestra iglesia que nos hace sufrir, de nuestra iglesia, ¿verdad?, que nos produce esa desazón. Pero nosotros, hermanos, somos creyentes en Cristo Jesús, salvos con todos los que lo son y en todo lugar. Además de aquí, en todo lugar. Por eso es muy importante el estado espiritual. Eso no significa que uno no se pueda ir de la iglesia a otra. Claro que te puedes ir a otra iglesia, pero evidentemente hay que hacerlo correctamente, hay que hacerlo en el Espíritu, sin pelearte con nadie y manteniendo la comunión en Cristo. Porque si no, estarás en otro lugar, pero esa iglesia que dejaste está allí contigo. Bueno, físicamente, en cierta manera, porque espiritualmente cuando tú rompes tu comunión con otros hermanos, cuando rompes la comunión, no cuando te vas, cuando rompes la comunión con otros hermanos, estás rompiendo la comunión con el cuerpo de Cristo. Y por eso hoy cuando tomemos la comunión es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo y lo que no podemos hacer. Entonces las cosas no cambian por cambiar de lugar. Algunos huyen de sí mismos, pero te acompaña tu propia persona. Entonces no huyas nunca, vete cuando Dios te diga, bueno, tengo otra cosa para ti, pero hazlo bien y hazlo en orden y en amor. A mí me sorprende algunos que han pasado con nosotros años y cuando se van se olvidan de ti y ya no quieren saber nada. Y no estoy hablando ahora de ningún caso reciente, porque no es el caso, ¿verdad? Pero creo que creamos vínculos, los cristianos creamos vínculos y esos vínculos forman parte del amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, los que invocan el nombre del Señor, ¿quiénes son los que invocan el nombre de Dios? Los que dicen jaculatorias, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, sino los que dependen de Él. Y cuando dicen eso, cuando invocan el nombre de Cristo, lo están invocando en verdad. Están orando, están en comunión con Dios.
Porque podemos decir muchas cosas. Podemos llevar la Biblia debajo del brazo. Podemos tenerla en nuestros mejores lugares de la biblioteca, si es que tenemos biblioteca. Pero estas cosas tienen que ser realidades. Los que invocan el nombre del Señor son quienes han aprendido a depender de Él y cuando tienen un problema, claman a Dios de verdad. Entonces sí, perteneces a los que invocan el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es un amuleto, no es una fórmula. Recordad aquellos que en el libro de los Hechos se nos cuenta que habiendo visto cómo Pablo en el nombre de Jesús expulsaba demonios, hacía cosas y sanaba enfermos, ellos hicieron lo mismo. Y los demonios le saltaron encima. Porque dijeron, conocemos a Pablo y conocemos a ese Jesús, pero a vosotros, ¿verdad? Entonces, no es un amuleto, no es una palabra mágica. Nosotros no creemos en las palabras mágicas. Creemos en palabras salidas del corazón que expresan la fe real en el nombre de Jesús. La comunión, dice aquí con Cristo, con el Hijo Jesucristo, no podemos tener comunión con Cristo y no tenerla con nuestros hermanos. Buena parte del contenido de esta carta tiene que ver con la koinonía. Koinonía es la palabra griega que traducimos por comunión, o que a veces se traduce por compañerismo, y que es esa armonía entre los hermanos, producto del Espíritu Santo. Tenemos comunión con el Padre, amén. Tenemos comunión con el Hijo, amén. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos que tener comunión los unos con los otros, sin excepciones. Y por último tenemos un buen final a la vista, hermanos. Tenemos un buen final, porque las cosas de Dios son siempre gloriosas, siempre positivas, siempre edificantes, constructivas. Primero se nos llama a servir, llamados, ¿verdad? Él a ser apóstol, otros a ser pastores. En este momento él estaba fuera, pero había sido pastor en Corinto. Otros a ser evangelistas, otros a distintas funciones que se dan en el cuerpo de Cristo. Pero somos llamados a servir. Después somos llamados a la santidad. Y la santidad no es un modelo cultural. Muchos de ustedes habéis venido de procedencias diversas, de otras nacionalidades, la mayoría procedente de países de habla hispana. Algunos os habéis convertido aquí, pero otros ya teníais nociones de la vida de iglesia en otros lugares. Y cuando llegasteis aquí, pues tuvisteis el choque cultural, eclesiológico. Yo me acuerdo hace años, cuando estaba de pastor en la calle Canal, que llegó un chico de Francia y me preguntó, ¿son ustedes asambleas de Dios? Digo, sí. Dice, ¿pero son ustedes asambleas de Dios? Sí. Dice, es que yo no he visto cuándo es el momento de los dones espirituales. Y no he visto esto, y no he visto lo otro, y no he visto lo de más allá. Tuve que decirle, digo, mira, tú eres Asamblea de Dios, ¿de dónde? De Francia. Digo, pues mira, en Francia tienen unas costumbres, y aquí tenemos otras costumbres. El hombre, después me habían invitado a predicar en Francia, a pastores, y él había escrito una carta que yo no era Asamblea de Dios, ni nada de nada, y entonces, salvo los que me conocían, otros que no me conocían pensaban que les iba a predicar el demonio. Y los que me conocían dieron testimonio de mí y dijeron, no, hombre, este hombre es así, solo que es español y de las iglesias de España.
Y las costumbres que tienen allá, aquí no las tenemos. Por ejemplo, allí no tocan palmas. Eso es un escándalo, tocan las palmas en Francia. Ahora ya están aprendiendo. Y otras cosas. Hay sitios que cantan sentados y aquí cantamos de pie. Y otras cuestiones. Entonces, la santidad no corresponde con un modelo cultural. Corresponde con la naturaleza de Dios. Y la santidad de Dios significa el apartamiento de Dios de todo lo que no es Él. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos llama, el Espíritu Santo nos aparta, somos santificados y ahora entramos a ser santos. Seremos santos si nos parecemos a Dios. Y Dios no tiene nada que ver con los modelos culturales. Él crea una cultura nueva, que es la cultura del amor, que es la cultura de la paz, que es la cultura, ¿verdad?, del entendimiento y muchas otras cosas. Y después, ciertas otras, pues van cambiando con los tiempos. Van cambiando con los tiempos. Recuerdo también cuando un pastor vino de Cuba, superintendente, a las Asambleas de Dios, y contaba, ¿no?, cierto caso de una hermana que después del culto vino a pedir oración. Y él ya se había quitado la corbata. Esta que hoy llevo yo, pero que no llevo siempre. Y la hermana le dice: ay, hermano, pero qué lástima, usted ya se ha quitado la corbata. Como que la corbata fuera lo que le permitiera orar. Y cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, que es lo que nos da autoridad, no la corbata, ni la chaqueta, ni ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con formas y maneras, con usos, etcétera. Entonces, la santidad, somos llamados a la santidad de Dios. Somos llamados a disfrutar de la gracia y de la paz, que es todo cuanto necesitamos. Y ahí hay palabra, hay revelación, hay conocimiento, hay dones espirituales, hay firmeza, fortaleza, madurez. Y está Jesucristo que viene. Y también se nos olvida que el Señor ha de volver un día. Nos quejamos de todo lo que está pasando ahí fuera. Y qué mal está el mundo, y qué mal esto, y qué mal lo otro, y qué mal. Pues claro, y peor que va a estar. Hemos tenido una crisis sanitaria, mantenemos la crisis sanitaria, pero va a haber crisis económica, va a haber crisis de todo, va a haber crisis. Que si un volcán, que si un terremoto, que si una inundación, de todo va a haber. Siempre lo ha habido. Pero en los últimos tiempos se acrecentaría todo eso. Y el mundo sería conmovido, porque Cristo viene. Y la iglesia tiene que seguir predicando que Cristo viene. Parte del éxito pentecostal a principios del siglo XX fue que la iglesia recuperó la escatología, es decir, el regreso de Jesucristo, el arrebatamiento y todo ese tipo de cosas. Porque a veces la iglesia se asienta demasiado en este mundo y se le olvida que nuestra patria no está aquí, sino que está en el cielo. Muy bien, para concluir, todo esto se hace realidad de nuestra vida, si queremos. Y si se hace realidad, entonces estaremos preparados para recibir todo lo que vendrá a continuación. Es una carta larga, tiene capítulos y tiene temas de la realidad cotidiana. Los he mencionado antes, ¿verdad? Algunos voy a repetir. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la inmoralidad en la iglesia, la libertad cristiana, el culto cristiano, cosas que nos hacen falta. Y sin preparación espiritual no estaremos dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Pablo un poquito más adelante, ya lo retomaremos cuando toque el tema, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es que no las capta, no las ve. Y si no las ve, no las entiende. Por eso dice aquí, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y sigue un poquito más adelante, nosotros tenemos, y yo añado, se supone, la mente
de Cristo. Amén. Si tienes la mente de Cristo, entenderás las cosas de Cristo. Si tienes tu mente, entenderás algunas y otras no. Pero mayormente no las entenderás, las cosas espirituales. Así que ni tú ni yo. Así que vamos a verdaderamente asentar en nuestro corazón, ¿verdad?, que nada es de nosotros, lo que merezca la pena, todo de Dios. Y si todo es de Dios, ¿dónde están los méritos? ¿Dónde está el mérito? ¿Por qué nos quejamos de los demás? Porque los demás son tan faltosos como nosotros, o nosotros tan faltosos como ellos, tan imperfectos como ellos, y ellos tan imperfectos como nosotros. Esto es una iglesia imperfecta, muy imperfecta, como todas las iglesias. Los pastores somos imperfectos, ustedes son imperfectos, los diáconos lo son, los obreros. Esa es la realidad, pero tenemos un Dios perfecto. Y todo lo bueno se lo debemos a Él. Y lo malo, pues vamos a ir echándolo fuera poquito a poco, con la gracia del Señor y con la capacidad que el Señor nos da para ir mejorando. El propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de Jesucristo, que nos parezcamos a Él. Que nos parezcamos a Él. Y yo sé que sabemos todos que le está costando trabajito con cada uno de nosotros, pero es la obra de Dios y así ha sido la obra de Dios siempre, con todos y con cada uno de los redimidos, y que somos santos, y que ya somos justificados, y que no tenemos que tener miedo porque hemos aceptado el perdón de Dios, y porque hemos aceptado, ¿verdad?, como dice Pablo, para todo esto, ¿quién es competente? ¿Quién es competente? Nuestra competencia, dice a continuación, viene de Dios. Vamos a orar.